Hola, queridos y queridas estudiantes, vamos a mirar el tema de complejo de Edipo y complejo de Electra. Freud se inspira en el mito del rey Edipo para explicar cuando el niño o la niña siente atracción emocional y sexual hacia el padre o la madre del sexo opuesto según sea el caso. El rey Edipo en la mitología griega asesinó a su padre y termina casándose con su madre y procreando con esta, sintiendo por ella una fuerte emoción sexual y sentimental. Sin embargo, según la mitología griega, Edipo no sabía que Laion era su papá y que la mujer que tomó por esposa la viuda era su madre. Por ello, algunos psicoanalistas no comprenden por qué Freud tomó esta mitología para representar esa circunstancia psíquica que se presentan en los niños cuando están en la etapa fálica. El complejo de Edipo son los sentimientos amorosos e incestuosos que siente el niño por la madre o por aquellas mujeres que cumplen el rol materno. Estos sentimientos empiezan a aparecer a partir de los 3 años aproximadamente, cuando el niño empieza la fase fálica del desarrollo psicosexual. Pero así como desarrolla sentimientos amorosos y atracción emocional hacia la madre o la figura materna, empieza a desarrollar sentimientos de celos y de hostilidad hacia el padre, a quien considera un rival por tener afinidad, acercamientos y afectos con esa madre que él desea. De esta manera, así como siente celos y hostilidad hacia el padre, desarrolla un miedo. Este miedo consiste en que el padre descubra cuáles son los sentimientos del niño y como éste le ve al padre como una evolución de él, una versión evolucionada y mejorada de él, más fuerte y más varonil, pues le da miedo de que en ese descubrimiento de sus sentimientos hacia la madre, el padre lo castigue y lo castre. Es decir, le, le quite o de alguna manera eh, haga algo en contra de su falo o haga algo que ponga en riesgo el perder su falo. De esta manera entonces el complejo de Edipo puede tener una forma positiva, que es cuando el niño siente estos sentimientos amorosos hacia la madre, pero hay casos también donde se presenta un complejo de Edipo negativo. Y esta hace referencia es que cuando el niño, en vez de sentir esos deseos amorosos y esa atracción emocional hacia la madre, que en este caso sería el progenitor del sexo opuesto, pues siente todo esto, pero hacia el progenitor del mismo sexo. Es decir, el niño se sentiría atraído emocionalmente por el padre o en el caso de las niñas por la madre. Hablemos acerca del complejo de Electra. Resulta que cuando Freud empezó a describir esta situación psíquica en los niños, se enfocó en el género masculino. Sin embargo, no habló acerca de los sentimientos edípicos que experimentan las niñas. En este sentido, Carl Jung en 1912 decidió determinar esos sentimientos de amor de la niña hacia el progenitor del sexo contrario, es decir, el padre, denominarlo como complejo de Electra. Para eso se inspiró en el mito griego de Electra, que era la hija de un rey, que la madre o cuya madre se consigue un amante y junto con el amante asesinan al padre para quedarse con el poder del reino. Electra, quien amaba profundamente a su padre, se entera de esto y junto con su hermano planifican el asesinato de su madre para vengar la muerte del padre. Entonces, Carl Jung se inspira en este mito griego para denominar los sentimientos o el amor de la niña hacia el padre, denominarlo complejo de Electra. Bien,
Entonces, a diferencia del complejo de Edipo, igual hay ciertas diferencias que ya vamos a ver, a diferencia de cómo los niños, los varones, viven estos sentimientos amorosos hacia la madre, la niña lo experimenta hacia el padre, pero hay ciertas diferencias. Y la principal de ellas es que, a diferencia del niño que experimenta celos y hostilidad hacia el padre, la niña no experimenta lo mismo hacia la madre, que vendría a ser em, su rival. La niña, por el contrario, también experimenta un vínculo fuerte hacia la madre, una relación más estrecha con la madre, pero a la vez también experimenta esos sentimientos amorosos y esa atracción emocional hacia el padre. Por ello, el complejo de Electra en las niñas puede pasar más desapercibido o disimulado en comparación del complejo de Edipo de los niños o de los varones, donde pues sí hay más marcada la rivalidad que el niño experimenta hacia el padre. En el caso de la niña, pues esto no es tan evidente. Por otro lado, la niña no experimenta sentimientos de castración, porque pues ya el hecho de no tener falo, pues la hace sentir castrada. Por tanto, la angustia y los temores de un posible descubrimiento de sus sentimientos y que como castigo sea castrado su falo, pues no son sentimientos angustiosos experimentados por la niña. ¿Cuándo se supera el complejo de Edipo o el complejo de Electra? Cuando el niño y la niña están viviendo estas situaciones psíquicas y típicas de su desarrollo psicosexual durante la etapa fálica, el niño y la niña también están en procesos de consolidar o al menos tener las bases de lo que sería su futura orientación sexual. En ese sentido, es común de que el niño o la niña empiece a identificarse con el padre o la madre del sexo opuesto según sea el caso. De esta manera podríamos decir que el complejo de Edipo o el complejo de Electra se supera cuando el niño o la niña abandona sus sentimientos y sus deseos, ya sea por la madre o por el padre, y con más fuerza se empieza a identificar con el padre del sexo opuesto como proceso de la construcción de su futura identidad sexual. Y esto ya sería la última etapa o la última fase de la etapa fálica y empieza ya a vivir lo que sería en su desarrollo psicosexual la etapa de latencia. De esta manera entonces se puede dar por solucionado o por superado el complejo de Edipo.